Esta primera pregunta, menos a Nacho Pinillos, os la voy a plantear a todos y os pido brevedad. Y empiezo por Susana. ¿Cuáles diríais que son los factores estratégicos o técnicos que más influyen a la hora de dar el paso a la nube? Bueno, en nuestro caso, lo resumo de forma muy breve, estamos viendo la nube por la agilidad y la flexibilidad como clave para nuestro proceso de transformación digital. Tenemos una apuesta por la entrega ágil de soluciones a los negocios y una democratización de los datos que se ha mencionado en muchos casos anteriores, y ahí la nube es clave por la facilidad para probar soluciones, descartar soluciones, consumir servicios directamente, servicios nativos, etcétera. Este es uno de los ámbitos. Y una vez que tenemos esa madurez muy ligada a la transformación digital, estamos aplicando esas lecciones aprendidas a los sistemas más core, de sistemas transaccionales de la compañía. Hemos hecho ya movimientos de cargas críticas, como es nuestra plataforma SAP, se ha comentado también en los casos, un par de referencias también, y estamos en una ruta de evolución de todos esos sistemas transaccionales, ¿no? De modernización. Aquí no es tanto o no solo agilidad, flexibilidad, sino también una mayor disponibilidad para estos sistemas críticos y facilidad para establecer estrategias de disaster recovery, contingencia, etcétera, ¿no? Irene. Bueno, pues por añadir a lo que comentaba Susana, que todo el tema agilidad y flexibilidad creo que es común en todos los que nos embarcamos en el viaje a la nube, yo añadiría además atraer y retener al talento que trabaja alrededor de las nuevas tecnologías. Para nosotros es un factor muy crítico y el estar en la nube nos facilita atraer este talento. Víctor. Yo creo un poco en lo que comentaba Luis al principio, es decir, estamos en un mercado muy cambiante, con mucha expresión, ¿no? Donde los clientes nos demandan nuevos productos, nos demandan nuevas funcionalidades en mucha velocidad, con lo cual nosotros pensamos que este trabajo en la nube es primordial para poder atender este nuevo escenario. Y por la parte técnica, atacando los factores, lógicamente el tiempo de respuesta del desarrollo de las aplicaciones, y por otro lado lo que sería un control de costes de operación, ¿no? Es decir, es un modelo donde hay que desarrollar rápido, pero además hay que desarrollar con unos costes controlados, ¿no? Entonces, esos dos factores. Además, hemos aprovechado también en este caso este viaje con la nube para establecer una arquitectura que nos permita modelar este nuevo ecosistema y resolver y atacar este nuevo modelo de mercado que tenemos. Bueno, este es el escenario. Enseguida voy contigo, Ignacio, pero antes le quería preguntar a Susana cuáles os estáis encontrando o cuáles entendéis que son los factores que pueden ralentizar todo este proceso. Se ha comentado antes en las conclusiones del informe el acceso a talento especializado, personas con la capacidad tanto interno, o sea, el atraer y retener talento interno, como los partners, ¿no? El ecosistema de partners con los que trabajamos. Esa es una, y luego hay la necesidad de aplicaciones complejas que hay que modernizar y que requieren inversiones relevantes y que yo creo que hay que acompasar también con las estrategias de evolución y de transformación de los propios negocios, ¿no? No podemos tener una estrategia de evolución a cloud independiente de la estrategia de evolución de nuestros negocios. ¿Cómo se retiene talento? Porque esto pasa en este ámbito y pasa en otros, ¿no? Esa es una gran pregunta, la verdad. Sí, Irene, ¿tienes respuesta para eso? No, bueno, yo creo que estamos en el camino. Es lo que decía antes, yéndote hacia estas nuevas tecnologías y hacia unos entornos en los que podamos ser muy ágiles, muy rápidos. El talento está dispuesto a innovar, está dispuesto a quedarse y a averiguar nuevas formas de hacer las cosas, que yo creo que es uno de los principales factores de atraer y retener. O sea, para mí es más difícil casi retener que atraer. Vale, atraer es fácil al principio. Sigo contigo, Irene, porque quiero que nos cuentes también qué tipo de sistemas habéis modernizado y o estáis pensando en modernizar. En nuestro caso, cuando nos embarcamos un poco en la aventura hacia la nube, ya alrededor de 3 años, nuestro primer proyecto fue alrededor del mundo del data, unificar y llevarnos a la nube el entorno del data. Por la naturaleza del grupo MásMóvil son muchas marcas, muchos stacks distintos, y también teníamos sistemas de datas un poco independientes on-premise. Ahora, ya 3 años más tarde, hablamos de alrededor de 2 petabytes almacenados, 150.000 queries diarias y más de 350 usuarios haciendo el uso del data. Entonces, yo como suelo decir, no solo ha sido un viaje a la nube a nivel técnico, sino que hemos democratizado el uso del data y puesto a disposición de las áreas de negocio y de nuestros usuarios el avanzar en estas nuevas tecnologías. Y por resaltar, otro de los que también ha sido un gran proyecto en nuestro caso ha sido la migración de todos nuestros sistemas de call center a la nube, en este caso con Genesys y con el apoyo de Minsight, que ahí, además de flexibilidad y agilidad, que lo hablamos siempre en los entornos de la nube, nos vamos a que hemos facilitado también la gestión de esos call centers. Veníamos de que
un agente para atender llamadas de 2 marcas distintas tenía que usar literalmente 2 ordenadores distintos, ya es solo un único ordenador con simplemente acceso a Internet. Claro. Y puede hacer incluso varias funciones de atender WhatsApp y además una llamada, que ya no es solo cumplir la funcionalidad que venías haciendo, sino además ampliarlo y adaptarte a lo que te va requiriendo tanto tus clientes como el propio mercado. Otra cuestión, Ignacio Pinillos, el dato como pilar de modernización. Es decir, ¿cómo crees que se están acelerando los proyectos de inteligencia y cómo apoya todo esto el proceso de decisiones? Bueno, yo creo que lo han estado comentando. Muchos de los primeros proyectos que se ejecutan en esa modernización están muy ligados a esa parte de inteligencia y de la utilización del dato. Yo creo que uno de los aspectos claves, sobre todo, cómo llevamos esa inteligencia de forma mucho más ágil y mucho más directa, no solo a un contexto puramente analítico, sino también desde una perspectiva de cómo apoyamos en esa modernización de aplicaciones. Si eso, además, lo puedes ligar a un contexto de cómo bueno, pues podemos agilizar todo lo que es esa toma de decisiones y buscar escenarios donde podemos apoyar esas decisiones más inteligentes en la parte de inteligencia artificial, pues ya es un beneficio en sí mismo. Víctor, en este caso, por ejemplo, si pensamos en planes estratégicos, ¿disponéis en Sabadell de un plan estratégico que incluya la línea cloud y la modernización como pilar para la innovación y para seguir avanzando? Sí, contamos con ello. De hecho, el programa principal dentro de tecnología del plan estratégico es este Journey to Cloud que todo el mundo tiene, ¿no? Que además lo trabajamos en 3 vertientes. Uno, el disponer nuevas capacidades de la arquitectura para que las aplicaciones puedan contener disponer de esas capacidades. En segundo lugar, estamos trabajando un concepto, aquí hemos hablado de la cloud privada, hemos hablado de la multicloud o la cloud híbrida. Nosotros estamos intentando dar un paso más, que es ir hacia la cloud neutral, es decir, no casarnos con ningún proveedor, sino el poder establecer cargas en cualquier proveedor y poder mover cargas de un sitio para otro. Creemos que es fundamental eso. Y en tercer lugar, la transformación, es decir, no solo utilizar el cloud para aplicaciones nuevas, sino estamos haciendo un análisis de nuestro parque tecnológico para poder transformarle también y meterle dentro de esta oleada para poder modificar las aplicaciones y que se aprovechen de todas estas nuevas capacidades. Le quiero preguntar también a Susana por las jerarquías, es decir, si en vuestra corporación existe una apuesta firme y el compromiso, es decir, desde el primer nivel de la compañía, en la modernización pensando, o sea, con el foco puesto en la nube. ¿Eso existe, ese compromiso, o estáis un poco en el camino todavía de conseguirlo? O sea, realmente no hay... No, yo lo que diría es que no hay un freno en la alta dirección, en la adopción de soluciones en la nube, ¿no? Lo que hay es una estrategia de compañía de transformación muy relevante. Somos una empresa energética, estamos desarrollando nuevos negocios, estamos buscando formas nuevas de colaborar con partners, con socios en el ámbito de negocio, y también apostando por una transformación de la relación con nuestros clientes muy basada en la digitalización. Negocio lo que pide son soluciones a esos retos, ¿no? Cómo entro rápidamente, cómo despliego soluciones de manera ágil en los negocios o cómo hago uso de los datos para mejorar la experiencia de mis clientes, cómo desarrollo productos digitales aprovechando esta inteligencia de los datos, etcétera. Y la respuesta para eso es la nube, ¿no? Entonces, no hay, digamos, que está muy enmarcada en el dar respuesta a esos retos que tiene el negocio, o sea, CEPSA como negocio, ¿no? Nacho, quería que profundizases más, porque no quiero que tampoco nos quedemos sin tiempo en la mesa de debate, pero desde Minsight, ¿cómo se entiende ese Journey to Cloud y cómo se entiende este proceso de modernización? Bueno, a ver, yo creo que ahí sobre todo tiene que ver mucho con la gestión de la dualidad entre negocio y tecnología, ¿no? Desde esa perspectiva, pensamos que no tiene que haber lugar un poco a esa improvisación, ¿eh? Y yo creo que como aspecto clave, y lo han comentado también, yo creo que en las anteriores conversaciones, sobre todo, un aspecto muy claro y muy focalizado en los temas de estrategia. Un segundo punto que yo creo que también es fundamental y que tiene que ver con que estos proyectos no son meramente tecnológicos, y yo creo que eso también es un error en cuanto a esa conceptualización. Y yo creo que también una tercera idea que también se ha comentado es que nosotros en ese entendimiento de todo lo que es el marco de esos proyectos de transformación lo vemos con un abanico muy amplio, ¿vale? En este caso, tanto de tecnología como de funcionalidad, ¿no? De alguna manera involucra muchos ámbitos, no solo a los que de forma natural pueden pensarse, como son esos entornos de negocio, de arquitectura, sino también a otro tipo de iniciativas de automatización, robotización, la parte
parte de data, como veníamos comentando, parte de canales, ¿vale? Con lo cual, al final es un espectro muy amplio y muy complicado también de abordar en las organizaciones. Vamos a ir ya enseguida con el turno de preguntas, que me están llegando las primeras preguntas que os van a plantear tanto a vosotros como a los ponentes que nos han ido acompañando en las mesas anteriores. Pero antes quería preguntar a Irene si consideras que hay una relación directa y clara entre el plan de modernización tecnológica y los objetivos de negocio de la organización. Antes acabamos de decir que no es solo un proyecto tecnológico, yo te le daría la vuelta, es toda iniciativa de negocio tiene un producto digital detrás. Entonces, por supuesto, hay una relación muy, muy clara y el poder actuar rápido ante las nuevas necesidades es fundamental. Y, Víctor, si crees que se han cumplido, me encantan las respuestas porque están siendo un poco partido de tenis esto, si se han cumplido las expectativas que teníais del cloud hasta la fecha y qué impactos o grandes KPI habéis conseguido. O sea, yo creo que aquí ha habido claroscuros, es decir, ha habido cosas muy positivas donde se han conseguido tiempos de desarrollo muy rápidos y muy ágil, poner productos de una forma muy rápida, y ha habido posiblemente una parte más negativa o que todavía no se ha trabajado mucho, que es el tema de costes, por ejemplo, ¿no? Es donde yo creo que todavía es necesario un ejercicio, ¿no? Pero yo creo que como visión global yo creo que es bastante positiva, se han llevado a cabo proyectos muy importantes y relevantes y que han hecho que vaya todo bastante bien. Luego os voy a pedir una reflexión última y breve también a cada uno de vosotros, como una especie de idea fuerza breve, pero me vais a dejar que nos están llegando preguntas que también nos están llegando a través del canal de YouTube de Retina, donde estamos emitiendo también en streaming este encuentro. Pregunta que nos llega para Fernando de Pablo, del Ayuntamiento de Madrid. Plantean: ha mencionado que el proyecto del Ayuntamiento trata de una de las mayores migraciones de Europa de datos muy sensibles en empresas y ciudadanos. ¿Cómo de protegidos están estos datos en la nube? Fernando. Bueno, ¿sí? Sí. Bueno, yo creo que en la nube están, cuando tratamos con este tipo de empresas multinacionales, el tema de la seguridad y ciberseguridad es un tema esencial y es un tema que nosotros valoramos esencialmente. Comentaba que teníamos unas estrategias tecnológicas en el Ayuntamiento. Una de ellas es la estrategia de ciberseguridad, que tiene en cuenta tanto la ciberseguridad interna como la ciberseguridad en el contexto de nube, como la ciberseguridad en el contexto 5G o la ciberseguridad en el contexto de IoT. Es esencial. Es verdad que todos ahora estamos preocupados por la ciberseguridad absoluta no existe. Antes comentábamos precisamente de lo que tenemos que invertir en ciberseguridad y el contexto, el equilibrio que tenemos que tener entre el negocio y los recursos que dedicamos. Yo no tengo ninguna duda ahora que en el contexto de ciberseguridad, en las empresas con las que trabajamos y con el tipo de empresas que tenemos hoy aquí, la seguridad está garantizada en nuestro caso. Vamos. Perfecto. Gracias, Fernando. Siguiente cuestión se la plantean a Fernando Cuenca, de García Carrión. Le vamos a pasar el micrófono inalámbrico también y le preguntan a través del chat del streaming. Habéis hablado de balanzas y de otros dispositivos en las plantas, que es un mundo físico. ¿Cómo habéis enlazado con el mundo digital de los datos? Es decir, ¿cómo os ha servido esta tecnología para poder conectar ambos ámbitos? Bueno, pues básicamente lo que hemos hecho es sensorizar todos esos elementos a través de dispositivo físico, pues tanto básculas que tenemos en plantas, actuadores sobre barreras, lectores de matrículas, pantallas, monitores en los distintos muelles, y todo eso se integra a través de la tecnología de Google, básicamente con, bueno, no quiero entrar en detalle técnico, pero básicamente con distintos componentes de la arquitectura de Google, y toda esa información directamente va hasta a nuestro Data Lake, donde pues ya también con un enfoque nativo Big Data, pues ya también estamos con un enfoque pseudo tiempo real explotando esos datos. Eso nos permite, pues en tiempo real, estar viendo una radiografía perfecta de cómo están yendo todas nuestras operaciones logísticas en nuestras 9 plantas que tenemos en España. Sobra decir lo candente que está todo el tema de logística, transporte en estos días, y nos ha permitido reducir tiempos de espera, que es un aspecto clave precisamente que ha provocado la huelga y demás. Nos ha permitido tener ese control exhaustivo de cómo todos nuestros proveedores logísticos funcionan. Y estamos haciendo pues diversos también sistemas de incentivación en tiempo real
para todos esos operadores logísticos también, pues, por ejemplo, para que lleguen puntualmente en la planificación, nosotros podamos anticipar todas las cargas que tenemos que hacer con ellos. Bueno, me podía tirar horas hablando, así que me siento. Muchas gracias a quien ha hecho la pregunta. Gracias, Fernando. Nos da tiempo, yo creo que a 2 preguntas más de las que plantean quienes nos están siguiendo también a través del streaming. Para Manuel Marín, de Enel, le voy a pedir que le paséis el micrófono. Plantean, ¿cuáles son las 2 aplicaciones que se os resisten de las 500 que has mencionado? Bueno, no se nos resisten, no se nos resisten. Cada una tiene su planificación y en algún caso, pues los cambios regulatorios a los que, digamos, estamos siendo sometidos por la dinámica que hay en el mercado, pues hacen que en algún caso tengan su efecto, ¿no? Pero no tengo ningún inconveniente en compartirlo. Uno es el sistema de billing, el sistema de facturación. Estamos migrando de un legacy que teníamos en el mainframe a SAP ISU y en este momento pues tenemos 2 millones de clientes ya en la nueva aplicación y el resto todavía no. Y, como digo, estamos migrando a razón de 250.000 clientes el fin de semana. Yo creo que en enero o febrero lo quitaremos. Y la otra es el sistema de trabajo en campo de la distribuidora. Cuando hablamos de trabajo en campo nos estamos refiriendo a si hay que quitar un contador, hacer un incremento de potencia, hacer un corte, hacer un reenganche, o sea, cualquier operación que hay que hacer en casa del cliente, eso está también en una aplicación, digamos ya casi no, del siglo pasado, que corre en el mainframe y, si Dios quiere, empezaremos un piloto en el área de Aragón, creo recordar que es el 15 de enero, y si todo va bien, Cataluña, Andalucía, Baleares y Canarias van en febrero y marzo, y con eso cerramos el mainframe, que me perdone IBM o Kyndryl, o quien sí están por aquí, pero ahí se acaba. Bueno, es decir, Manuel, que se os resisten, pero hasta dentro de poco. Hasta dentro de poco. Gracias. Y vamos con una última cuestión, la plantean tanto para Irene como para Susana, os la planteo a los dos. Dicen, ambas habéis mencionado las nuevas tecnologías como herramienta de captación de talento. ¿Cómo de fácil os resulta captar y, sobre todo, de fácil o de difícil, yo diría, y sobre todo de retener el talento para vuestros proyectos? Irene. Bueno, yo creo que la situación del mercado es la misma para todo el mundo. Al final, cómo conseguimos captar es explicando muy bien en qué proyectos estamos embarcados, no solo lo que ya hemos hecho, sino qué nos queda por delante, y retener, pues dando unos entornos de trabajo a los equipos en los que estén cómodos y en los que ellos puedan proponer ideas y actuar rápido. Susana. Sí, yo voy a decir lo mismo que Irene. Al final, tanto para atraer como para retener, tienes que tener un proyecto interesante desde el punto de vista técnico y un entorno de trabajo con flexibilidad y donde la gente esté cómoda y aprenda, ¿no? y vea evolución también en su ámbito de interés, ¿no? O sea que... Vamos con una última reflexión. Os voy a pedir 30 segundos a cada uno. Empiezo por ti, Nacho. Bueno, yo creo que incidir mucho en lo que he comentado antes, ¿no? De alguna manera, sobre todo, tenemos que ver estos proyectos como estratégicos, como tracción también de esa transformación y de ese cambio. Yo creo que es importante y creo que a lo largo de los casos lo hemos visto, ¿no? De alguna manera, creo que los beneficios son evidentes, todos estamos ahí en ese tipo de proyectos. Y de alguna manera, sobre todo, yo creo que hay que salir de la zona de confort de pensamiento, ¿no? O sea, es decir, hay que transformar, hay que pensar de forma diferente y si vamos a utilizar el cloud de igual manera que lo utilizábamos, pues será un auténtico fracaso. Una última reflexión, sobre todo en cuanto al tema de talento. Habéis hablado mucho de retención. Yo creo que hay un aspecto también importante y es cómo generamos talento, ¿no? O sea, de alguna manera yo creo que también, de alguna manera lo que tenemos que pensar es cómo podemos hacer un reskilling, upskilling de todos los perfiles tecnológicos que podemos tener y cómo podemos llevarles también un poco a ese escenario, que creo que también es un aspecto clave, un poco de esa estrategia a la que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Vale. Antes de terminar, si alguien quiere, del público que nos acompaña aquí presencialmente, plantear alguna pregunta, este es el momento, así que levanta la mano, le acercamos el micrófono inalámbrico y la puede plantear. Entre tanto, Víctor, última reflexión.
Yo creo que la reflexión un poco la haría en que estamos yendo a mucha velocidad, estamos adoptando todas las tecnologías cloud muy rápido. Lo que creo que, si bien deberíamos hacer una pequeña reflexión en cómo diseñamos este viaje al cloud y sobre todo hacer hincapié en lo que decía, ¿no? Es decir, pensar en un modelo de cloud neutral, es decir, pensemos cómo vamos a trabajar con todos los hiperescalares de diferente forma, ¿vale? Para que no sea pan para hoy y hambre para mañana y el día de mañana pues no nos veamos atrapados en ninguna situación no deseable, ¿no? Claro. Susana. Sí, yo diría que no hay una estrategia única de evolución a la nube, ¿no? Cada empresa tiene que entender cuáles son sus retos y definir una estrategia adecuada, con un ritmo adecuado a las necesidades de sus negocios, ¿no? Irene. Seguir aprovechando escalabilidad, rapidez de la nube, tener entornos donde se pueda fallar rápido, que creo que es la clave para esta rapidez. Y no, poco más que añadir a lo que ya hemos dicho. Pregunta del público. ¿Alguien quiere plantear alguna cuestión? Están hoy tímidos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Susana, Irene, Nacho, muchísimas gracias. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta última mesa.